Muy buenas noches en Europa, muy buenas tardes en el Ecuador y en cualquier otra parte del mundo desde donde nos acompañen. Para nosotros es un gusto saber que siempre muchas más personas se están uniendo a este espacio. Este espacio que es de migrantes, ecuatorianos, ecuatorianas, residentes en diferentes países de Europa, conectados asimismo con ecuatorianos, ecuatorianas, que ven la necesidad de tener un espacio de reflexión y de información. Espacio de información y reflexión sobre temas coyunturales, tanto de nuestro país como de la patria grande. La técnica a veces no funciona, me disculpan un momentito, se me acaba de apagar mi... ya, ahora, me disculpan. Ay, no funciona. Un momentito, por favor. Sí, me disculpan, así a veces es la técnica y con eso tenemos que vivir y sobrevivir. Mi nombre es Marta Armijos y me encuentro en Hamburgo, Alemania. El día 5 de febrero, los ecuatorianos, las ecuatorianas fuimos llamados a las urnas en territorio para elegir las autoridades seccionales y los migrantes y los ecuatorianos, las ecuatorianas en territorio para pronunciarse sobre la consulta popular del señor Guillermo Lasso y asimismo para elegir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. La respuesta al presidente y al gobierno ha sido un claro no. Un no a la consulta, un no a su gobierno y asimismo en las seccionales ha habido un claro pronunciamiento del pueblo contra las políticas de la derecha. Y el Partido de la Revolución Ciudadana ha logrado un éxito inesperado. Para analizar los comicios electorales, la respuesta del pueblo y la posición del presidente y su gobierno, contamos con un querido amigo de nuestro portal, el abogado Marlon Martínez Molina. Y el tema, el día después. Marlon Molina, abogado de los Tribunales de la República por la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Es magista en Derecho por el Instituto de Altos Estudios por la Universidad, Altos Estudios Nacionales IAEN. En la actualidad, es abogado en libre ejercicio en el estudio jurídico Martínez Molina y Asociados, y además es un admirable activista de los derechos humanos. Sus aportes desde el conocimiento en las redes sociales no son solamente informativos, sino también muy pedagógicos. Bienvenido, Marlon. Es un gusto tenerte nuevamente con nosotros en este espacio. Gracias amigos por la invitación, gracias allá en Europa, a los ecuatorianos en el extranjero. Gracias por la invitación. En este caso, vamos sobre el triunfo del día domingo, sobre este título del día después, del domingo. Podríamos decir que surgió un nuevo mapa político y jurídico en el Ecuador. Si bien la Revolución Ciudadana se impuso en las elecciones seccionales, seguido en menor medida podríamos decir, por Pachacuti, pero la torpeza y ambición de poder hicieron que el presidente Lasso se encierre en su burbuja de cristal, suicidándose él solito. Y obviamente ese 8 veces no fue un mensaje claro de revocatoria de mandato que exige la ciudadanía. Eso, entonces, sobre las elecciones del domingo, lo que yo te podría decir que es muy buena noticia para las personas que nos oponemos para ese modelo neoliberal, y malas noticias obviamente para los grupos de poder y de gobierno que hasta ahora tratan, inclusive hasta todavía no salen ni los resultados oficiales en el CNE del 100%, que están
entiendo yo que están tratando de que algo se invierta los resultados, más que sea la pregunta que les importa, que es la de la extradición del Consejo de Participación Ciudadana, más que sea en esas preguntas ganar. Pero yo creo que ahora ya es imposible revertir ese resultado, pero las aspiraciones, los deseos están vigentes para los grupos de poder, para el gobierno del presidente Lasso. Eso sería por un lado. Por el otro lado, también todo este triunfo de la Revolución Ciudadana, el mensaje claro del 8 veces no al gobierno, también viene acompañado con un malestar popular, podríamos decir, de estas políticas neoliberales. Ahí yo voy a citar a un pensador argentino que decía, Arturo Jauretche, que decía que la clase media cuando está bien vota mal, y cuando está mal vota bien. Yo creo que eso es lo que ha pasado aquí en Ecuador, porque cuando teníamos todo el esplendor de una clase media en todo su apogeo, odiaban las políticas populistas, y ahora que no tenemos políticas populistas, políticas neoliberales, ahora anhelan esas políticas populistas del correísmo. Entonces es un mal latinoamericano que tenemos, pero yo creo que esa frase, esa reflexión se encaja bien con el panorama ecuatoriano, porque si bien no todos los que están indignados le han dicho 8 veces no, son que están a favor de la Revolución Ciudadana, pero son personas que ya han entrado en una pieza de autoconciencia y comenzaron a comparar. Si compararon, por ejemplo, en el 2018 que les mintieron con el 7 veces sí, entonces yo creo que ahora también todo eso lo acumularon y lo discernieron en esa información. Entonces creo que también por eso fue que apoyaron el 8 veces no, porque ya no quisieron que les vean la cara, como podríamos decir. O sea, ya no querían de pasarse de ingenuo o subestimar a las personas, porque yo creo que el gobierno de Lasso también estaba subestimando a las personas con esas preguntas. Eso es lo que le podría decir por un primer momento. No sé si me tienen preguntas o sigo. Sí, buenas noches. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes. Tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Ahora pasaremos al ciclo de preguntas, no sin antes recordarles que estamos conversando con el doctor Marlon Martínez, quien nos está exponiendo sobre las elecciones en Ecuador un día después. Un análisis que se están haciendo sobre las consultas populares y los resultados de las elecciones. Doctor Marlon, hemos visto con preocupación la violencia que se generaron en los últimos días de las campañas, violencia política, violencia criminal. Hemos visto cómo se ha querido o se está conformando grupos terroristas que han atentado contra la vida de un candidato. Y eso también, claro, aumenta el potencial de violencia que está viviendo el país, violencia normalmente delincuencial. ¿Cómo ve usted este aspecto desde la mirada de lo que está sucediendo con los resultados del referéndum, con los resultados electorales que se han dado? ¿Cómo ve ese surgimiento de una violencia organizada en Ecuador? Bueno, sobre la violencia, en este caso yo soy uno de los convencidos y podría decir que soy uno de los pocos abogados que sostengo que esta violencia es inducida intencionalmente, porque si nosotros analizamos todas las políticas económicas, el desmantelamiento de las políticas públicas, la reducción del presupuesto, eliminación de ministerios claves para la seguridad, por ejemplo, el Ministerio de Justicia. Ecuador no tiene un Ministerio de Justicia. La reducción de personal en el sector público. Reducción del sector público significa que no vamos a tener personal administrativo dentro de las provincias, y la SENAI, por ejemplo, es una de ellas. La SENAI es la que está a cargo del sistema de rehabilitación social a nivel nacional. Pero si nosotros vemos, la matriz solamente está en Quito, y como tiene reducido el personal administrativo, es muy difícil que tengan control en las provincias. Y en las provincias, por lo general, donde están
la mayor parte de la delincuencia. Esmeraldas, Guayaquil, que son Quevedo, que es de mi ciudad natal, son las ciudades, una de las ciudades más peligrosas. Puerto Viejo, Manabí, que no estaba considerada entre una de las ciudades más peligrosas, ahora ya está en un nivel bien alto, porque siempre era Esmeralda, Los Ríos, Quevedo y Guayaquil. Ahora ya está Manabí en esos niveles de violencia e inseguridad. Yo te diría que esto es una parte de la política neoliberal, esto inclusive es parte de los gobiernos de derecha, esto de aquí no, tampoco no es un fenómeno ecuatoriano, es un fenómeno latinoamericano, y no olvidemos que donde reina la derecha, las políticas neoliberales, donde los estados que se suman a esta lucha del narcotráfico son los que directa o indirectamente se inmiscuyen en problemas del narcotráfico, de las armas. Y todo esto aquí está patrocinado también por el gobierno de Estados Unidos, porque es el gobierno de Estados Unidos el que si sabemos que el gobierno de Lazo es el que tiene una conexión muy cercana al gobierno de Estados Unidos. Ha venido el embajador, está en la mayoría de reuniones con el presidente, está en la designación de jueces. Entonces tenemos la presencia de Estados Unidos, y no olvidemos que el tema de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, es una agenda de Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son los que se benefician con la delincuencia y que estemos en constante guerra? Es el gobierno de Estados Unidos, porque no olvidemos que son los que más que venden armas. Entonces también ese es un argumento que no debemos descartar, que eso también es un argumento regional. Lastimosamente nosotros estamos lindando con el país, el mayor exportador de droga en el mundo, Colombia, y directo o indirectamente también nos inmiscuye a nosotros. No olvidemos que no tenemos ni radar en la frontera norte, es decir, no controlamos ni con radar ni con control militar, peor control policial en la frontera. Entonces, ¿de qué lucha contra la corrupción, de qué lucha con el narcotráfico el gobierno está hablando? Entonces, todo es una demagogia para sembrar el pánico, para crear miedo en la población y, en este caso, crear la pregunta que ellos querían, obviamente, en complot con la embajada de Estados Unidos, que era el tema de extradición. Y ya sabemos que la extradición iba a ir direccionada para los molestos, es decir, para los correístas, para los que no les gustaba, para la gente destinada, porque pueden decir, no, es para extraditar a los narcotraficantes. ¿Sabían ustedes, compañeros, allá, que cuando aquí en Ecuador se incauta droga, misteriosamente nunca vemos la destrucción de la droga y nunca vemos que se capturó al narcotraficante? Siempre es al narcotraficante o al de los barrios del sur de Guayaquil o de los barrios pobres. Nunca vemos un pez gordo que está preso o que le están procesando. Entonces, todo es un doble discurso, una manipulación del poder punitivo, de la selectividad penal, que inclusive eso lo hablan muchos tratadistas, penalistas, y obviamente es el campo que yo me manejo, que esto es una selectividad penal. Y por otro lado vemos que una fiscalía solo acusa a determinadas personas y a otras personas no los acusa. Es decir, se nos hace creer que la corrupción y los delitos solamente son delitos del narcotráfico, del microtráfico y de las organizaciones criminales dentro de las cárceles, pero nunca hablamos de los delitos de cuello blanco, de los delitos que se llevan en preso el presupuesto nacional. Ahí está el caso del Gran Padrino, o el caso Encuentro, que como lo tildó la propia fiscalía, el caso Danubio, donde están personas inmiscuidas, que están inmiscuidas en esos casos, que son personas muy cercanas al gobierno. Entonces, ahí no se habla nada. Entonces, la gente se dio cuenta, tampoco la gente no es tonta, y quisieron subestimarlo con su discurso de lucha contra la corrupción, y también el gobierno se puso en ese discurso de división entre nosotros los ecuatorianos, porque los que votaban y apoyaban al sí eran los buenos, y los que estábamos por el no éramos los narcos, los antipatria, y ese discurso le pasó factura, porque en verdad que ahí quiso subestimar a las personas. Entonces nosotros, las personas, los ciudadanos, no somos tontos y no vamos a caer en su juego y en esa selectividad penal, como les digo, que en este caso se acusa a uno. Por ejemplo, el día de ayer, no sé si ustedes vieron la cadena del presidente, un día antes, el domingo en la tarde, o me parece que el lunes en la noche, un discurso conciliador, como que ya estaba derrotado, ahí sí que les extiendo la mano, que vamos a trabajar juntos, que cuenten con el gobierno. Y el día de ayer
con una cadena toda de intimidación contra jueces de la función judicial, con jueces que no les gusta. Entonces, estamos en un Estado de Derecho, le guste o no, hay separación de poderes aquí en el Ecuador, estamos en un Estado republicano y la función ejecutiva donde pertenece al presidente no puede inmiscuirse en otra función del Estado y viceversa. Eso debe respetarse. Nos guste o no las decisiones de ciertos jueces, nosotros como ecuatorianos, y peor aún el presidente, y más aún podría decir, el presidente debe respetar esa decisión y sean los órganos correspondientes que hagan las acciones que crean necesarias. Pero no puede el presidente a exponer con rostros y todos con nombres y apellidos a jueces, porque estos eran los jueces corruptos, los jueces que están con la delincuencia, etcétera, etcétera. Pero qué casualidad que en esa exposición de jueces corruptos nunca puso a la jueza que devolvió los bienes a los hermanos Isaías. Entonces, también hay esa selectividad. Entonces, si va a exponer a uno, exponga a todos. Pero a ciertos jueces los esconden, los tapan, y a otros los exponen al público. Entonces, ahí todo es una selectividad de criterios, selectividad penal, que eso le está pasando factura, pero solamente él, como está en el poder, no se da cuenta. Pero bueno, ya ahí ya tenemos que pasar a otro escenario, otros pasos, y esperemos ahora en mayo que van a designarse las nuevas autoridades, los nuevos consejeros de participación ciudadana. Esperemos que haga un papel digno y que estén acorde a las circunstancias, porque también no solamente es buena noticia en el campo político, sino también en el campo jurídico. Recordemos que los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana son los que van a designar y van a hacer en este caso, van a estar a cargo del concurso de méritos y oposición para la designación de fiscales, de la fiscal general, vocales del Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, Defensor del Pueblo, vocales del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces son la mayoría de autoridades que se van a renovar ahora, entiendo yo que son en 2024, porque cada de estas autoridades tienen en sus funciones son 6 años. Recordemos que fueron designadas en el 2018 por el Trujillato, en la época de Trujillo, y ya en el 2024 entendería ya que se les termina en este caso su periodo. Entonces ya el nuevo Consejo de Participación Ciudadana tiene un rol y una misión muy fundamental a elegir y a tratar de seleccionar gente proba y que esté digna al puesto. O sea, que no, por ejemplo, en materia penal, que no sea selectivo el fiscal. O sea, si va a aplicarle a uno, que lo aplica a todo. En materia del Tribunal en materia del Consejo Nacional Electoral o Tribunal Contencioso Electoral, si piden la revocatoria del presidente porque está incumpliendo ciertas cuestiones en sus ciertas propuestas de campaña, no es que lo tengan guardado en sus escritorios como está pasando ahora, porque tenemos, si es verdad que ahora al presidente ha fracasado, el presidente en este caso, ahora todavía hay mecanismos que la ciudadanía puede activarlo, pero esos mecanismos están en el escritorio de los jueces del Tribunal Consejo Electoral, que no dan paso para los formularios para la revocatoria. También en este caso la Asamblea también tiene el mecanismo de la muerte cruzada, ellos también podrían activar. Entonces, hay mecanismos constitucionales y legales que se podrían también ya subsanar, porque entendamos que el 8 veces no es un mensaje claro que la ciudadanía ya no quiere que siga Lazo. Entonces, aquí ya corresponde, y considero que en mayo de este año ya las nuevas autoridades ya van a tener que asumir ese rol que el pueblo les ha confiado y que comiencen a ejecutar y hacer prevalecer para los que fueron designados. O sea, no para solamente estar sentado en el puesto y no cambiar nada de todas estas estructuras y todas estas justicias que se están dando. Entonces, ahí también tienen una misión muy importante y hay mucha expectativa sobre lo que van a hacer ahora en mayo del 2023. Sí, precisamente se eligió también un Consejo de Participación Ciudadana nuevo, y también se votó que no se le quitaban las atribuciones al Consejo en la consulta, dos cosas que iban muy ligadas, y claro, y nos da esperanza de que este nuevo Consejo
digamos, terminen esos procesos que están pendientes para la designación de las autoridades de control que se han parado, ¿no? Y que el presidente quería que se prolonguen a perpetuo hasta que él termine. Los ecuatorianos, creo que muchísimos decían que era para que cubrirle digamos, la salida al presidente en las cosas que se ven claramente que están mal, ¿no? De ese punto de vista, usted también está diciendo de que es hora de que digamos, el presidente se vaya, y es un clamor que se está viendo, ¿no? ¿Usted cree profundamente que ya es hora que realmente que el presidente se vaya, o hay que darles una nueva oportunidad? No, en este caso, mira, una de las cuestiones que de pronto yo discrepo, que dicen, no, que Lazo nos traicionó, que todo lo que está pasando es culpa de Lazo. Yo te diría que en sí, la culpa en sí son los que votaron a Lazo, porque sabemos nosotros que tenemos ya más de los que vivimos el feriado bancario, ustedes obviamente fueron también unas víctimas, sabemos quién es Lazo, pues. O sea, de pronto ese discurso se lo podemos aceptar a un adolescente que recién no vivió eso y diga, no, Lazo, no es culpa de Lazo porque no sabía, etcétera. O sea, pero a las personas que ya tenemos ya 35, 40 años para adelante, sabemos de dónde viene el Lazo. Entonces el Lazo no va a cambiar. O sea, Lazo es Lazo. O sea, Lazo ayer lo demostró con exponer a jueces. O sea, Lazo no tiene, te podría decir, no tiene escrúpulos. O sea, es una persona, un niño rico, que está acostumbrado a siempre salirse con la suya. Entonces, él no va a cambiar. ¿Cuáles son los mecanismos constitucionales que tenemos, que tiene la ciudadanía? Es lo de la muerte cruzada, que ahí ya le corresponde a la Asamblea Nacional, también que tenga un rol activo, porque recordemos que cuando aquí también hay otra cosa que quiero también, aquí ya se me ocurrió. Por ejemplo, aquí a veces me parece que a nosotros a la izquierda, al progresismo, nos falta un poco como de astucia. ¿Por qué te digo eso? Cuando la derecha, en la época de Moreno, se apropiaron de la asamblea, recuerden cuando estaba Litardo, estaba Elizabeth Cabeza, hicieron horrores, despedazaron todo y no pasó nada. O sea, ellos hicieron y deshicieron. Cuando estaban en el poder, ellos hicieron lo que sea y no pasó nada. Por ejemplo, Trujillo, cuando estuvo en el Consejo de Participación Ciudadana, era el amo y señor, hacía destrozos y nadie le decía nada y no pasaba nada. Ahora nosotros tenemos la Asamblea Nacional, podríamos decir en mayoría, o la presidencia, vicepresidencia, pero no podemos activar ningún mecanismo constitucional porque no sé si tienen miedo o no se les ocurre o falta que alguien los oriente y les dé ánimo y hagan esto, pero no pueden hacer. O sea, tenemos los mecanismos de la Corte del enjuiciamiento político, por ejemplo. Lo de la muerte cruzada tiene dos mecanismos la Asamblea Nacional y no los activa. Enjuiciamiento político, que lo pueden hacer previo a un informe favorable de la Corte Constitucional, y lo de la muerte cruzada de activar también la destitución del presidente. Y no lo hacen. Entonces, lo de ayer fue un claro atentado contra la seguridad del Estado. Exponer a jueces a otra función del Estado, es un claro atentado contra el Estado, contra las otras funciones del Estado. Inclusive hay hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que el Ejecutivo no puede inmiscuirse con las decisiones de los jueces. Y acá lo exponen públicamente y no pasa nada. La Asamblea no hace nada. Entonces, como que tenemos como letra muerta lo que dice la Constitución, lo del enjuiciamiento político, lo de la muerte cruzada está como letra muerta porque no se activa. Entonces, eso también es una especie de indignación que estamos como a veces nos sentimos como cruzados de brazos y no podemos actuar ante tanta, podríamos decir, tanta malicia y tanta atropello por parte del Ejecutivo, porque en verdad haber hostilidad al narcotraficante y antipatria solo por no apoyar sus locuras, me parece, y después se sorprende, ¿por qué hay delincuencia? Obviamente la delincuencia
la delincuencia se genera también por el espejo de los gobernantes, pues si son los que fomentan el odio. Ahora, mira, con la casualidad que decía el compañero Jimmy sobre lo de los atentados que ha habido en los compañeros. Qué casualidad que siempre matan a los candidatos nuestros de la Revolución Ciudadana de la lista 5. Siempre los matan a ellos. Mataron me parece, al de Puerto López y mataron a otro compañero, no me recuerdo de qué ciudad era, ¿se recuerdan? Bueno, siempre matan a los de la lista 5, pero a los otros siempre hacen atentados y misteriosamente siempre se salvan. ¿Se acuerdan el caso de Frickson Erazo, de Villavicencio, que habían tenido unos supuestamente atentados y siempre, casualidad que siempre se salvan? Entonces, todo también esto es un discurso mediático que todo va con la mano para generar miedo, pánico y siempre ellos ponerse del lado de la víctima y los que están en contra de ellos somos los actores, los narcos y los antipatrias. Es un juego también, no olvidemos que el gobierno, como hace la anterior entrevista, me recuerdo que le dije a los compañeros que Lazo estaba clínicamente muerto. Y sí, clínicamente muerto, pero lo único que lo sostiene a Lazo es las Fuerzas Armadas, la policía y ciertos medios de comunicación. En este caso, Ecuavisa y Teleamazona. Ahora hay algunos medios que ya se están deslindando del gobierno, como por ejemplo La Posta, que quién sabe qué hubo de fondo, por qué se pelearon. Entonces ahora ya se están peleando entre ellos. Ya, yo diría que actualmente el día lunes ya, con el día lunes ya el presidente no tiene ya legitimidad. O sea, ya no tiene legitimidad, y esto no es que se trata de ser golpista o fomentar el golpe de Estado. No, aquí se trata de que se activen mecanismos que están en la propia Constitución. Porque aquí también hay otra cuestión que aclarar, que el presidente Lazo legitimó el golpe de Estado de Perú, de que hizo la propia asamblea, el Congreso al presidente de Perú, lo legitimó. Entonces, acá no es que se va a legitimar un golpe, acá se piensa o se aspira a que se activen los mecanismos constitucionales, que están, como por ejemplo el juicio político y lo de la muerte cruzada, que están en el artículo 129 y 130 de la Constitución. Es decir, lo único que se debe es aplicar lo que dice la Constitución, porque ya como ese 8 veces no es un claro ejemplo, es un mensaje claro de que el pueblo ya no cree en él, y tener un presidente que la población ya no cree en él me parece ya inoficioso y hasta cínico por parte de él, porque gobernar para que nadie lo quiere, y lo más bonito es que ahora promete cosas de lo que no va a hacer. Entonces ya es tarde para creer en él. Sí, no solamente la Revolución Ciudadana no cree en él, tampoco Pachacutic también ha expuesto que no confía en ese gobierno, y los propios sus ex aliados, ¿no? Los partidos social cristiano, igualmente ha sacado su comunicado diciendo de que no se van a dejar engañar otra vez prácticamente. Pero parece ser que en una eventual muerte cruzada, convocatoria o aplicando el artículo 129, muy posiblemente el Partido Social Cristiano siga respaldando o se abstenga para que no completar esos 92 votos, ¿no? O sea, por un lado dicen no estar con el gobierno, pero por otro lado lo mantienen, ¿no? Ahora tenemos una pregunta de Francia. Carlos, por favor, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Bienvenido una vez más, abogado Marlon, o Marlon, ¿no? Más referente pues, a la consulta popular del día domingo 5, y ciñéndome un poco al título del cartel, ¿no? Del tema de hoy, el día después. Bueno, el día después de las elecciones, ¿cómo lo podemos interpretar? A ver, si es positivo o negativo. Si es positivo, ¿para quién y por qué? ¿No? Y si es negativo, ¿para quién y por qué? Hablo pues en lo nacional. Y una pregunta adicional es sobre lo que está pasando con lo que he visto, ¿no? En redes sociales, sobre pronunciamientos de Diana Tamaín, la presidenta pues, del Consejo Nacional Electoral, que dice que hay que revisar aproximadamente 60,000 actas porque hay inconsistencia. Pero, ¿cómo puede ser aquello si el día domingo
el presidente Lasso sale también en cadena nacional ratificando y aceptando el resultado de la consulta popular. Entonces, ahí, ¿cómo lo interpretamos? Además, también háganos un poco de memoria, refrescando la memoria, de que Diana Tamaín, ¿quién es? Sabemos que ella fue elegida dentro del Trujillato, ¿no? Que se lo llama por el Consejo Transitorio. Entonces, fue allí que comenzó esta desinstitucionalización del Estado de Derecho en Ecuador. Entonces, ¿podría usted, por favor, un poco informarnos y sobre, un poco a profundidad, ¿no? Sobre aquello, por favor, Marlon. Sí, Carlos, sí, sí. Mira, Carlos, sobre... Espera un momento que se me estaba descargando la batería. La batería, allá. ¿Ahí me ven? Sí, bueno. Mira, sobre los resultados de la consulta, yo diría que son, bueno, la designación de alcaldes y prefectos y lo de la consulta ha sido muy buenas noticias, pero lo de la consulta, al momento de que ya perdió Lasso, todo se queda igual. Podríamos decir, no va a haber extradición, la función del Consejo de Participación Ciudadana, que era el tema central de Lasso, esta era la frutilla del postre, se queda igual. Los consejeros que han sido designados el día domingo son los que van a asumir en el mes de mayo, van a asumir y ellos son los que van a ser encargados de designar y hacer todo el trámite administrativo para la designación de las nuevas autoridades. Es decir, no va a estar las garras del Ejecutivo en este nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí es el problema para el gobierno, porque eso es lo que ellos querían tener. Ahora, el día de hace una hora, 2 horas, el presidente de la Asamblea ha designado para el día de mañana convocar para designar a los consejeros suplentes al Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que los consejeros que estaban, Hernán Ulloa y todos sus vocales, fueron destituidos por la Corte Constitucional por incumplimiento de una sentencia que no habían designado al presidente del Consejo de Participación, del Consejo de Legislatura, que era el doctor Álvaro Román. Fue por ese cumplimiento de sentencia que lo destituyeron a los consejeros. Ahora no hay consejeros posesionados en el Consejo de Participación Ciudadana. Y la Corte Constitucional y su sentencia manifestó de que inclusive dependía del escenario. Si ganaba el sí, era un escenario, pero si ganaba el no, era otro escenario. Al haber ganado el no, lo más lógico es de que se esperen hasta el mes de mayo, y designen a los consejeros que han sido elegidos democráticamente. Pero no entiendo yo en este caso la actitud del presidente de querer designar a los suplentes cuando para que sean designados por 2 meses, a alguien que no son legítimos y que en 2 meses podrían pasar muchas cosas. Entonces, permítame hacer tal vez un paréntesis a lo que usted está diciendo con esta nueva noticia, ¿no? Va a posesionar suplentes. ¿No cree usted que están haciendo una vez más este tipo de escenarios como lo que sucedió con Moreno para poner otra vez la revuelta dentro del Consejo y que no se posesionen los nuevos que son elegidos democráticamente, ¿no? Claro, Carlos, o sea, no olvidemos que haber ganado el día domingo no significa que el día lunes ya íbamos a amanecer con todo subsanado y con las instituciones ya en su debido proceso. O sea, todavía están esas secuelas de quién sabe quiénes son los que se están moviendo por ese poder en la sombra, con las llamadas telefónicas a todas las autoridades de otras funciones del Estado. Recordemos que el domingo, por propia denuncia de la Posta, señalaron que el domingo en la tarde, cuando ya no les gustaban los resultados a Lasso, fue el domingo, el lunes en la mañana me parece, no le gustaban a los resultados, el presidente Lasso llamó a Diana Talmaí a llamarla y enojado porque había supuestamente manipulación del conteo de las elecciones. Nos subestiman porque sabemos que fraude a favor de quién. ¿Quién designó al Consejo Nacional Electoral? ¿Quién designó al Tribunal de Contencioso Electoral?
Es el propio Trujillo. ¿Quién era Trujillo? Lazo fue uno de los defensores de Trujillo, fue lo que patrocinó la consulta 7 veces sí. Entonces, hablar de fraude ahora, porque ganó la postura que no les gustaba, es una secuela de los malos perdedores. O sea, recordemos esas palabras del propio Roldós, ya en la época del 78, donde la propia derecha, en esa época creo que era Sixto Durán, no aceptaba los resultados de Roldós y hablaban de fraude. O sea, es el discurso repetitivo de la derecha de siempre, de décadas, de que le llaman fraude a a los resultados que no les gustan. Entonces, el Lazo llama a Diana Tamay, al Consejo Nacional, a otra función del Estado, a intimidarlo, a amedrentarlo, qué sé yo, a haberle dicho, no sé, palabras explícitas, pero eso ya es un delito. O sea, si yo hubiera sido presidente del Consejo Nacional Electoral, yo grababa, agarraba una captura de pantalla y iba a presentar el mismo día una denuncia a la Fiscalía por quererse inmiscuir en otra función del Estado. Eso es un delito, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esa gente que está incrustada, que son obedientes y empleados de Lazo, porque no olvidemos que Lazo es el jefe de todas las autoridades que hay actualmente, o sea, es el jefe, y Lazo trata a todas las autoridades como que fueran sus cajeros del Banco Guayaquil. Entonces, él está acostumbrado a eso, y lastimosamente no hay autoridades que están decidiendo que le paren el carro. Espero yo que con las nuevas autoridades no se dejen llamar, no se dejen amedrentar, o hasta por terceras personas, como sabemos gente asesora de Lazo que llaman a otras funciones a intimidar y a amedrentar personas. Ojalá que no pase eso a partir del mayo. Pero todavía, en la actualidad, todavía tenemos a esa gente que está incrustada, y podríamos decir que la actitud del presidente de la Asamblea de querer posesionar a consejeros suplentes, cuando ya después de 2 meses ya se va a posesionar a los consejeros titulares que han sido elegidos democráticamente, me parece muy sospechoso, porque en 2 meses pueden pasar muchas cosas y pueden inventarse cualquier cosa, y sabemos que esta gente, este gobierno es capaz de todo. Entonces yo creería que al menos si yo hubiera sido parte, o sea, los nuevos consejeros, yo les recomendaría que manden un comunicado al presidente de la Asamblea que suspendan esa designación de esos suplentes, y que esperen hasta el mes de mayo, que se van a ser designados los nuevos consejeros que han sido elegidos democráticamente, y de ahí sí que el Consejo de Participación Ciudadana siga operando. Porque por otro lado van a decir, pero vamos a tener tantos meses, porque aquí van a salir los constitucionalistas, defensores de Lazo, van a decir, pero ¿cómo es posible que tengamos tanto tiempo sin Consejo de Participación Ciudadana? La democracia no puede avanzar, tienen que designar más que sea a los suplentes. Pero recordemos que en la época de Trujillo, la Corte Constitucional, el máximo órgano de control constitucional, estuvo 2 veces en vacancia, dispuesto por Trujillo, y de ahí no pasó nada. Entonces, acá también, con ese caso análogo, también con 2 meses o 3 meses que no tengamos a los consejeros de participación ciudadana, no creo que va a pasar, no se va a caer la democracia más de lo que está en el país, con la función ejecutiva. Entonces, yo creería que no debería darse paso a esa designación de suplente. Ojalá que no he escuchado el pronunciamiento de la bancada de UNES, ojalá que la bancada de UNES se oponga para el día de mañana y no se elija a esos consejeros suplentes, porque también van a decir, no, porque nos pueden destituir, no lo van a destituir, porque los destituyeron a los consejeros de participación ciudadana, a Hernán Ullía, fue por el incumplimiento de una sentencia por no haber designado al presidente del Consejo de Legislatura, que no tiene nada que ver con la cuestión de la Asamblea. O sea, son cosas distintas. Entonces no hay pretexto o no hay una sentencia de la Corte Constitucional que les exija designen inmediatamente a los consejeros suplentes. Aquí también, ahí yo creo que hay el presidente de la Asamblea está hecho el agencioso en designar esos suplentes. Entonces yo creería que ahí deberían la bancada UNES no permitir eso, e inclusive los nuevos consejeros que han sido designados democráticamente hagan un comunicado y se opongan a esa designación, porque qué sentido, como les digo, 2 meses para designarlo, 2 meses, o sea, no tiene sentido. Pero en 2 meses el gobierno puede hacer mucho desastre. Entonces hay que cuidar eso y tampoco podemos ser tontos útiles. Claro, parece que quisieran en estos 2 o 3 meses que faltan para, digamos ya que tomen la posición los electos, hacer lo que no han hecho en todo este tiempo, en estos meses, designar nuevas autoridades. Quisieran hacerlo aceleradamente, me imagino.
con este gobierno piensa mal y acertarás. Digo, aquí, Sí, aquí, seguro. Bueno, tenemos también una pregunta de Hamburgo, Alemania. Por favor, Marta, tu micrófono. Sí, muchísimas gracias, Marlon. Yo quería acotar algo sobre el asunto. No, hoy hubo una entrevista que le hacían a Villavicencio y él decía que al parecer hay fraude porque allí están las autoridades correístas. Hasta el mismo señor, el periodista Boscán, se ríe y le dice, pero Atamaín, sí, es correísta. Y el señor, ¿cómo se llama? No es Verde Soto, ya no está el otro, ¿cómo se llama? Pita, Pita. Perdón, ¿cómo? Pita, apellido Pita. Pita. El señor Pita, también. Bueno, social cristiano, pero también correísta. Es decir, que ahora ellos acomodan su verdad como les da la gana, cuando les conviene, y por eso entonces ahora ellos tratan de imponer eso en la mente de la gente que los escucha. Pero claro, allí no se entiende también muy bien ese juego también de la posta que le dice, bueno, pero eso no me dice, y se ríe de lo que el otro dice porque es una barbaridad lo que el otro dice. Todo el mundo sabe que Diana Atamaín y el señor Pita pues surgieron, esos están allí por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, ¿ya? Bueno, pero a lo que yo iba es a los mecanismos legales, constitucionales que tiene la Asamblea, tanto la muerte cruzada como el juicio político. Pero para que se dé esto tiene que haber una mayoría, son 92 votos. Entonces esa es la pregunta. Hoy hubo una entrevista del padre del asambleísta Esteban Torres, que también fue asambleísta, no recuerdo ahorita el nombre. Bueno, el padre del asambleísta Torres, él dijo que, bueno, criticó mucho al actual gobierno, al presidente directamente, pero en el último momento dijo que ellos no apoyaban la destitución porque sería en estos momentos convulsionar el país, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿esa actitud es más bien porque ellos calculan que, claro, ahora que se ha refortalecido la Revolución Ciudadana, a ellos les iría muy mal en caso de que realmente se llame a nuevas elecciones? Es mi pregunta. A ver, sí, sí, Marta, en este caso obviamente hay cálculo político, o sea, tampoco podemos confiar ciegamente en el Partido Social Cristiano. No olvidemos que ellos son la derecha tradicional costeña de Guayaquil, aliados a Lazo, obviamente, como en todos lados, como en toda familia, a veces los hermanos pelean, acá también los derechosos también se pelean, pero siempre el tema de fondo va a ser siempre protegerse, o sea, protegerse sus intereses. Aquí yo te diría que la Asamblea tiene dos mecanismos, el juicio político y lo de la muerte cruzada, pero ese discurso de que no tenemos los votos y que el Partido Social Cristiano, tal partido va a votar en contra y por eso me cruzo de brazos, no, en este caso yo creo que UNES debe proponerlo y veamos la votación de quién es quién, como la vez pasada que se lo intentó hacer la muerte cruzada sobre la grave crisis como son políticas, sobre la grave crisis política y conmoción interna. O sea, UNES activó esa propuesta y se evidenció quién era quién, o sea, quién estaba con la destitución, quién es el que dice en discurso está con Lazo, pero en la realidad, en el fondo, lo apoya. Entonces ahí se desenmascara ese discurso. Entonces yo creería que deberían proponerlo y en el momento de la votación se va a saber a quién. Porque si nos ponemos a imaginar lo que va a suceder sin intentarlo, tampoco no me parece correcto. Entonces aquí hay que proponerlo y ponerlo todo bajo ya en propuesta y activarla. Porque hay también otro argumento. Y podríamos decir también hay un poco de oscuridad en la Constitución, por ejemplo, lo del artículo 130 sobre la muerte cruzada. UNES ya activó esa cuestión por lo de grave crisis política y conmoción interna. Un párrafo de la Constitución dice que, en ese mismo artículo, dice que esta facultad será ejercida por solo una vez. O
solo una vez se podrá activar esta cuestión. Se da a entender como que la muerte cruzada. Yo sostengo, o sea, es mi criterio, y creo que también hay otros colegas que consiste. Si en el artículo 130 hay dos numerales, por ejemplo, el uno es por arrogarse por funciones que no le compete constitucionalmente, y el otro es por graves crisis política y conmoción interna, no se puede ejercer solamente una vez, no es que hay dos numerales, entonces debería ser una vez por cada numeral, es decir, si ya una vez lo activaste, la muerte cruzada por grave crisis política y conmoción interna, ya después no puedes activarlo por ese mismo numeral. Ahora tendrías que activarlo por arrogarse funciones que no le compete constitucionalmente. Y sobre la arrogación de funciones tenemos casos a diario con el presidente Lasso que tienen para... no puede haber, no cabe duda con ese numeral. Entonces, yo diría que la Asamblea debería activarlo. Ahora la Asamblea, porque inclusive he escuchado ya gente de juristas, que también recordemos que los juristas también dan el criterio selectivo, depende quién los contrate y depende qué afinidad tenga, y te van a decir si es competente y no es competente. Yo te diría, si hay duda en esa cuestión, si se puede activar nuevamente la muerte cruzada con el otro numeral, es decir, ya no como grave crisis política y conmoción interna, sino por arrogación de funciones, sí cabría. Pero si en este caso tienen duda de que no cabe, que no es procedente, bueno, pidan una consulta a la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional les absuelva, y vamos a ver qué dice. Pero que lo hagan, porque acá también caemos en el inmovilismo de que imaginamos lo que va a suceder, pero no lo hacemos. Entonces, que lo hagan. Entonces, aquí, si tienen esa duda, porque hay esa duda, inclusive si ustedes escuchan a ciertos constitucionalistas, van a decir, no se puede. Yo sostengo que sí se puede, pero con el otro numeral de arrogación de funciones, porque ya no se podría por grave crisis política y conmoción interna, porque eso ya se agotó y en eso obviamente no conseguimos los votos. Ahora, esa es por la muerte cruzada, es una cosa. El 129 que habla del juicio político, ahí también dice, ahí caben tres numerales. El primero es por delito contra la seguridad contra el Estado, que es lo que ayer hizo atentar contra jueces de otra función del Estado. El 2 es por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Bueno, ese ahí creo que no es muy difícil que se lo aplique al presidente, porque para que se determine estos delitos debe haber un juicio y eso lleva años y, o sea, para mí no cabría. Bueno, y el otro delito es por genocidio, tortura y desaparición de personas, y secuestro y homicidios por razones políticas y de conciencia, que también creería que es más difícil. ¿Por qué? Porque todo eso se necesita un juicio para que haya una sentencia ejecutoriada y se determine esa responsabilidad. Pero en el delito contra la seguridad del Estado sí cabría, como repito, con lo que hizo ayer, atentar contra otra función del Estado. Pero aquí dice, para iniciar un juicio político contra el presidente se necesita un informe previo a la Corte Constitucional. Es decir, hago el trámite correspondiente y presento el dictamen previo, el dictamen de admisibilidad a la Corte Constitucional para ver con qué se pronuncia. En este caso, pero que lo hagan, porque la norma está ahí, o sea, tenemos la norma. Es como que en el tema de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, no que tenemos que tipificar esto, que tenemos que aprobar esto, que no, la norma es clara, inclusive la mayoría de delitos todos están tipificados. El problema es que no se lo aplica, o el problema se lo aplica a conveniencia, o a veces se lo desconoce. Entonces está ahí. Entonces la Asamblea tiene estos dos mecanismos que en este caso, si tienen de duda, pidan un dictamen de admisibilidad a la Corte Constitucional, un criterio, y para ver qué les dice. O sea, si les dice no, bueno, perfecto, lo intentaron al menos, pero no se quedaron en eso de que en la imaginación de que me van a negar o que no voy a conseguir los votos y no lo hago nada y me cruzo de brazos. Entonces también hay ese error de la Asamblea. Pero hay estas dos cuestiones, estos dos mecanismos constitucionales que se puede en este caso activar. Me estaba olvidando, también hay otro, la revocatoria de mandato del presidente, que eso está en el archivo entiendo yo, del Tribunal Contencioso Electoral. Creo que lo estaba activando Unidad Jurídica Popular, me parece, la doctora Porras, me parece. Bueno, ellos ya hace meses, me parece, que estaban activando la revocatoria de mandato, pero el Tribunal Contencioso Electoral debe aprobar eso y ya determinar los formularios para la recolección de firmas y la revocatoria de mandato. Entiendo yo que eso demora más, o sea, eso llevaría un año más, pero bueno, hay esos mecanismos. Hay los mecanismos para
para en este caso, que ya Lazo no esté en el poder, pero la cuestión es que no se activa, o bien sea por omisión de propuestas, o en este caso también contubernio, complot de los propios órganos de control que no dan paso a esas peticiones. Entonces, ahí, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral, como no da paso a la revocatoria de mandato, a pesar que todos se cumplen con la firma, con todo el procedimiento de requisito, si no dan paso, están incumpliendo su responsabilidad. Ahí el nuevo Consejo de Participación Ciudadana podría activar, por ejemplo, las sanciones correspondientes. Y es más, la propia Asamblea podría ir el juicio político, porque están incumpliendo a su función de que les corresponde, pero no lo hacen. Porque la Asamblea Nacional también puede hacer el juicio político a los vocales del Consejo Nacional Electoral, o a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral cuando incumple con su función. También están facultados para hacer el juicio político, pero no se lo hacen. Entonces, todos a veces nos quedamos en lamentaciones, y a veces y a veces ahí que el gobierno aprovecha y se sale con la suya. ¿Por qué? Porque hay omisión por la otra parte, y ahí se aprovecha el gobierno y hace y deshace, y como nadie le hace nada, se cree poderoso, se cree intocable, entonces todo se conjuga, y lo que sale perdiendo es el pueblo, la ciudadanía. Pero aquí hay una, digamos, se nota claramente que hay una violación a la Constitución de estos organismos de control del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Constitucional, de la Corte Constitucional también, y de la Corte, digamos, electoral, ¿no? Ellos no están ejerciendo, no están dando a paso estos mecanismos constitucionales, y deberían ser juzgados por esto. Además, además de un juicio político, correspondería en su momento un juicio, digamos, ya penal, porque están cometiendo un delito, están yéndose contra algo democrático, contra un mecanismo constitucional. O sea, no debería esto quedar en la impunidad. Así dure mucho tiempo, esto debería ser castigado, para que sentar un precedente. No puede ser que el Ecuador o sea, pase por este lamentable gobierno y no se haya podido hacer nada. Hay gente que padece mucho de esto, hay gente que muere en los hospitales por no tener atención, ¿no? Hay personas que no pueden acceder a la educación superior, que no pueden acceder a servicios por culpa de un gobierno inoperante, y por culpa de estos servidores públicos que no están cumpliendo su función. También tenemos aquí la pregunta nuevamente de Carlos, que está en Francia. Por favor, Carlos, tu micrófono. Sí, a ver, se está hablando en este momento de lo que representa el presidente, ¿no? Porque es evidente de que las elecciones, y sobre todo que él abanderaba lo que es la consulta popular del 8 veces para ellos el sí, y que lo daban por seguro que iban a ganar de largo, y que se dieron contra el piso, ¿no? No soy politólogo ni nada por el estilo, simplemente ciudadanos que damos pues nuestra percepción. En ese caso, por ejemplo, si se cambia un poco el escenario de que en este momento todo el mundo que está enfocado en que renuncie el presidente, que la revocatoria, que el juicio político, que la muerte cruzada, ¿no creen que se están enfocando mucho hacia, digamos, a la figura del presidente cuando él tiene eh, en sus manos todos los organismos de control venido desde el Trujillato, y no se concentran mejor en lo que fueron las elecciones, ¿no? De que hubo un escenario pues diferente que para ellos no se lo esperaban. Hay una fuerza política llamada la Revolución Ciudadana que logró posicionarse de una manera pues mayoritaria en muchas
teniendo 9 prefecturas y como 60 alcaldías y bueno, y así, otras, otras puestos, ¿no? Dentro de esas elecciones. Entonces, ¿por qué no se lo deja digamos, a Lasso seguir con sus torpes decisiones que lo ha venido haciendo desde hace casi 2 años y el pueblo mismo le demande de una manera más enérgica ya con esta fuerza, ¿no? Que dio el 8 veces no y que trabaje o que presione directamente a la Asamblea, ya el pueblo mismo, a través de mecanismos democráticos. Yo no estoy hablando de rebeliones ni nada por el estilo, sino que a través de medios democráticos, pero en este momento consolidar lo que fueron las elecciones que para el país que está convulsionado fueron, digamos que positivos. Gracias. Sí, Carlos, mira, bueno, obviamente sí, también le damos la lectura sobre los prefectos y alcaldes, pero te digo así, yo no tampoco le veo el escenario muy alentador a ellos, porque recuerde que quién es el que da el presupuesto del Estado, es el gobierno, el ministro de Economía. El ministro de Economía va a chantajear a los alcaldes, prefectos, de que ciertos recursos serán transferidos siempre y cuando con algo a cambio. O sea, no olvidemos que cuando estaba no recuerdo quién fue, el cura Tuárez, creo que estaba en Consejo de Participación Ciudadana, el Ministerio de Economía, creo que estaba en la época de Moreno, Richard Martínez, dejó de no darle presupuesto al Consejo de Participación Ciudadana hasta que se amolden a las directrices que era de Moreno, del gobierno de turno. Es decir, eso lo puede hacer el Ministerio de Economía. Ahora vamos a ver si los alcaldes y prefectos también tienen una misión muy fundamental de hacer cumplir lo que han prometido, porque hay muchos alcaldes y prefectos que cumplieron cosas, no sé, podría decir extravagante, pero ahí está la función de él de cumplir lo que han prometido, porque eso también es otra cuestión, que a veces se promete algo que no se va a cumplir. Entonces, ahí los alcaldes y los prefectos van a tener un cuello de botella de que cómo van a cumplir sus promesas de campaña con un presupuesto limitado. Por ejemplo, en el caso de Guayaquil, yo le veo muy difícil en el sentido de que si fuera Aquiles, yo antes de asumir el cargo, yo pediría informes de Contraloría, de Auditoría, de todas las gestiones social cristianas para ver en qué estado voy a recibir esa municipalidad. Porque no olvidemos que son más de 30 años de lo social cristiano. O sea, ¿cuántos informes, cuántos contratos de contratación pública estarán incompletos? ¿Cuánto faltará? O sea, ahí ya el nuevo alcalde deberá pedir cuentas claras, o sea, y a través de qué organismo se lo hace, a través de la Contraloría. Y la Contraloría deberá hacer sus informes de cómo dejan esa alcaldía. Así también hay prefecturas, la propia alcaldía de Quito, no olvidemos bajo las manos con quién está, o sea, el propio Pavel Muñoz, yo diría que también debería pedir un informe de Contralor en qué estado reciben esa institución. Porque si ellos no piden un informe de Contraloría previamente antes de asumir, se supone y se presupone que ellos están de acuerdo con la gestión que están heredando, es decir, con el problema que están heredando. Y eso no es válido después de 1 año, 2 años, para decir, no, es que yo no sabía que me han dado tal presupuesto de esto, o tal contrato que hubo irregularidades, yo no sabía y ahora yo me lavo las manos y no es mi responsabilidad. No es así, porque uno cuando asume un cargo público, uno lo recibe con un informe de fin de gestión, de todo subsanado, todo la empresa, lo que uno va a asumir, y ahí uno recién asume responsabilidad. Entonces, y si esos alcaldes salientes o prefectos salientes dejan en una situación caótica, económica, administrativa, esas instituciones, los prefectos y alcaldes que van a asumir ahora en mayo deberán hacer las denuncias correspondientes, penales, administrativas. ¿Para qué? Para que ellos se deslinden de responsabilidad. Porque después, cuando ya se dan cuenta, al comienzo no se dan cuenta y después ya va a ser muy tarde y ya están enlodados
en toda la cuestión de la corrupción y va a ser difícil, al menos yo le digo como abogado, en un juicio, si una persona que supuestamente hizo un acto de corrupción y entrega el cargo y después de 1 año, 2 años le dicen que no, que hubo errores, que hubo tal cosa, no, eso yo como abogado le recomendaría, así, eso no es problema suyo, aquí está el informe de fin de gestión del aceptado, de que ustedes lo aceptaron en todas las condiciones, aquí está el recibido, el firmado, el paz y salvo, ya me liquidaron y todo, entonces no hay pretexto. Entonces eso es muy cuidadoso porque ese es un problema siempre que se da en el sector público, que a veces los servidores entrantes reciben como está y no piden los informes necesarios, subsanado todos los problemas para ellos recién ahí iniciar con las cuentas claras. Entonces, eso también tendrían un reto los nuevos alcaldes y prefectos con todas esas alcaldías que han estado muchas décadas, muchos años, que reciban algo subsanado y como te digo, tampoco lo veo un poco en la parte administrativa. Tema político creo que sí está muy bien que hayan ganado, en este caso el progresismo, pero en el tema ya administrativo de gestión pública lo veo un poco difícil porque recordemos que el presupuesto ya depende del Ejecutivo. Y no olvidemos que en cada año Lazo recorta muchos millones de dólares para el sector público, entonces, y eso está incluido en los GAC provincial y de alcaldía, entonces yo creo que también van a tener esas dificultades los alcaldes y prefectos en el tema administrativo y de gestión pública. En el tema político, obviamente esto es buena noticia para la lista 5, la Revolución Ciudadana, y esperemos en el 2025 pueda ser que se cambie este mapa político y vuelva un presidente progresista a la presidencia, a la vicepresidencia, y esperemos a ver qué pasa. Entonces, yo creo que obviamente vamos por buen camino. Lo del día domingo fue un triunfo monumental para el progresismo, para la Revolución Ciudadana, pero hay que seguir manteniéndose, porque recuerden que faltan 2 años y en 2 años también tenemos que quedar bien localmente a la RC, a la lista 5, porque como les digo, una cosa es prometer, pero otra cosa es ya la práctica. Entonces los prefectos y alcaldes también tienen que hacer quedar bien a la revolución y hacer lo que prometieron, porque ustedes saben que el pueblo no vota por el alcalde Carlos o Marlon, vota porque es de la lista 5 de Rafael. Entonces la imagen en este caso de Correa es la que prevalece, y si ellos quedan mal, no van a decir quedó mal Marlon o Carlos, quedó mal Correa. Entonces, en esos 2 años hay que cuidar, esto es lo que se ha conquistado, hay que cuidarlo, mantenerlo y subirlo, pero no bajarlo. Pero también va a depender el papel que hagan los prefectos y alcaldes en sus cantones y en sus provincias. Bueno, ahora tenemos una pregunta desde Londres. Cristian, por favor, tu micrófono. Gracias, Carlos. Gracias, Marlon. Con respecto a el no que dio el pueblo, decimos que el no fue para el gobierno, ¿no? Tal vez perdí parte del audio y no sé si ya se habló sobre eso, pero del conversatorio, pero el no lo da el pueblo a todas las autoridades. El no, yo creo que va directamente también a la asamblea. O sea, el pueblo no quiere ese gobierno y la asamblea tiene la herramienta para... Está el 130 y la activación de eso, la excusa siempre es que no se consiguen, pero es que el no también es para ellos, para todas las bancadas. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, Cristian, o sea, también hay un malestar. No olvidemos también que sí es verdad que ganó el no, pero en el sí ha conseguido un 45%, me parece, pero bueno, hay un porcentaje que tampoco no es muy bajo, pero aquí están las cuestiones, es lo que venía diciendo, o sea, ahí tenemos estos 2 años para reivindicarnos y hacer el papel que nos corresponde. O sea, la asamblea también debería reivindicarse y no caer en este silencio o ser agencioso con el grupo de poder, los grupos de poder, y activar los mecanismos que le ha otorgado la propia Constitución. Por ejemplo, lo de la muerte cruzada o lo del enjuiciamiento político, que hagan el trámite correspondiente, porque con eso la gente va a ver. La gente no es tonta, la gente se va a dar cuenta que ellos están intentando hacer algo
y si no le sale, pero bueno, lo han intentado, y la ciudadanía se va a dar cuenta, pero acá no lo hacen, a pesar que hay las herramientas. Entonces, indirectamente se hunden con este gobierno de poca credibilidad, entonces ellos deberían rescatar su imagen y hacer lo que le corresponde, lo que la Constitución. Y escuchar al pueblo. No te escuché, Cristian. Y escuchar al pueblo. También ellos son, o sea, fueron votados para algo y se les vuelve a decir que no quieren ese gobierno y que deben ponerse de acuerdo y claro, si activarlo. hay que ha votado no, quiere que haya revocatoria de mandato, quiere que haya un juicio político, quiere que haya muerte cruzada, pero y no lo hacen, entonces están incumpliendo lo que el pueblo está exigiendo. Entonces no están haciendo su trabajo, no están activando, no están aplicando lo que dice la propia Constitución, porque aquí no es que le están pidiendo que hagan cosas imposibles. Nada más es abrir la Constitución y leer los artículos, los numerales y aplicarlo, pero no lo hacen. Inclusive hacen cosas que no se lo piden. Por ejemplo, designar a los consejeros suplentes para 2 meses. O sea, eso nadie les pidió, pero eso lo quieren hacer el día de mañana. Entonces hacen lo que no les piden y lo que les piden no hacen. Entonces, ahí está la indignación de las personas, del pueblo que los castiga las urnas. Entonces, en el 2025, a menos que tengan un poco de decencia de que si no hicieron bien las cosas, no pidan el voto a la ciudadanía. Entonces, sí, o sea, en este caso la Asamblea, te podría decir que actualmente la Asamblea es lo único un poco más rescatable que la función ejecutiva, Yo creería que la Asamblea tiene un poquito más de credibilidad, pero sí hay un buen porcentaje que inclusive que votaron, que está molesto con la Asamblea. Entonces, la Asamblea debería reivindicarse. Entonces, hacer lo que les ordena la Constitución. En el chat tenemos varias preguntas y todas van a eso, precisamente a lo que ya se ha estado diciendo. Me permito leer un comentario y una pregunta al mismo tiempo de Elizabeth Sáenz, también en concordancia con otras preguntas que veo. La mejor opción que tenemos para el cambio parece ser el juicio político. Esperemos que la Asamblea logre iniciarlo, pues una muerte cruzada nos llevaría a soportar 6 meses más de mandato presidencial por decreto. Esa no es la solución que espera la mayoría de las y los ecuatorianos. ¿Podría ser acaso la muerte cruzada el siguiente paso que dará el mismo Lazo, eso creo que en el 148, ¿no? Como ejecutivo para mantenerse en el poder? Sí, o sea, concuerdo con la compañera que ha planteado esa pregunta. Sí, la muerte cruzada le daría un poco de respiro a 6 meses, 6 meses al gobierno, pero en este caso se adelantarían elecciones y ahí ya yo creo que eso es lo que no quiere. Y el juicio político obviamente sí es un poco menos complejo que la muerte cruzada. Y sí, yo comparto, el juicio político en sí sería una medida como de salud pública. Eso es lo que necesitamos. Contra el presidente, contra el vicepresidente, contra los que boicotean la revocatoria de mandatos, por ejemplo, el Tribunal Consejo Nacional Electoral. La propia Fiscalía, tanta selectividad. Imagínate cuántos casos tenemos represados desde la época de Moreno. El caso de Ina Paper sigue en los cajones del archivo. El caso de la denuncia de delitos contra lesa humanidad contra María Paula Romo, de los muertos en octubre que hubo en 2019, sigue en el archivo. El caso Danubio, donde está el ex asesor ad honorem de Lazo, Juan José Pons. El caso ahora del encuentro, donde está el primo del presidente Danilo Carrera. Entonces, hay muchos casos que no están cumpliendo con su función que le corresponde y califica también para un juicio político, pero la cuestión es que la Asamblea no lo hace. No lo hace, no sé si por miedo, por cálculo político, tiene miedo que le rebote, o cuando se tiene, podríamos decir, rabo de paja, podríamos decir, no se lo hace porque puede rebotar. Entonces, hay muchas
podríamos decir, muchas interpretaciones que no sabemos cuál mismo es, por qué no lo hace, o sea, por qué no actúa. Porque como yo les dije hace un momento, cuando estaba la asamblea en poder de Moreno, hicieron lo que sea, o sea, cuando ellos tienen el poder, no les tiembla la mano. Cuando tuvieron el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, se apoderaron de todo. Cuando tuvieron la asamblea con Litardo, hicieron destrozos. Entonces, ahora cuando supuestamente el progresismo o la revolución ciudadana tiene, podríamos decir en su mayor parte la asamblea, estamos atados de brazos. Entonces, ahí yo creo que sí nos falta ahí mover más criterio político y actuar, porque Pero la, el caso es que la Revolución Ciudadana tiene creo que 48 asambleístas y para esto se requieren 92. Entonces estamos hablando que se requieren los votos de los socialcristianos, de los de Pachacuti, parte de la ID, que se dice que, digamos, este frente que un poco no es tan homogéneo, llegarían a unos 94 votos, pero tenemos el caso que precisamente se da con estas elecciones, que el Partido Social Cristiano pierde su feudo, pierde el lugar donde era muy seguro, que es Guayaquil y el Guayas, digamos la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas, y ellos tienen el miedo de que sus electores, como ya ha pasado en parte con algunos de sus dirigentes incluso, se trasladen todos hacia el partido de gobierno, que ellos aprovechen este momento, y tal vez eso les impida también actuar, o tal vez a lo contrario, ¿no? Tal vez para evitar esto quieran actuar y deshacerse rápido de este gobernante tan nefasto para el país. ¿Qué opina usted de eso? sí, Jimmy, o sea, efectivamente somos conscientes, en este caso la ciudadanía, que no tenemos los votos en la asamblea. Pero como yo le decía hace un momento, no caigamos en inmovilismo de imaginarnos que no vamos a tener los votos. Plantear los mecanismos, y cuando sean las votaciones ahí vamos a ver quién es lo que van a apoyar, y ahí en la ciudadanía se va a dar cuenta quién es realmente el mentiroso o quién es el que está en discurso supuestamente en contra de Lazo, pero en la práctica la realidad es el que lo apoya bajo la mesa. Entonces, yo estoy consciente de que no tenemos los votos, pero como te digo, no caigamos en ese inmovilismo de que como no tenemos los votos, nos cruzamos de brazos. Tampoco es así, no podemos caer en ese juego. En este caso, la Constitución da su mecanismo, ese mecanismo, e inclusive para el juicio político se menciona de que debe también un juicio de admisibilidad a la Corte Constitucional primero. Al menos se proponga ese juicio político y que se pide el dictamen de admisibilidad a la Corte Constitucional. Y ya una vez que ya esté ese dictamen, ahí vamos a ver si están los votos o no, pero más que sea, ya hemos avanzado con el dictamen de la Corte Constitucional, pero en la actualidad no tenemos ni eso. Entonces, porque caemos en ese discurso de que no tenemos los votos. Bueno, al menos avancemos algo, pero tampoco no avanzar, tampoco no es bueno, y caer, como te digo, en ese inmovilismo tampoco no me parece a mí sano para esta democracia. Y como te digo, el juicio político debe ser un sinónimo de salud pública para la población, porque como te digo, hay tanta ineficiencia y tanta inoperancia de muchas autoridades que no han cumplido con su trabajo desde la época de Trujillo. Mire, por ejemplo, ahora, Hernán Ulloa del Consejo de Participación Ciudadana, designaron al Procurador General del Estado a alguien que había sido accionista del Banco Guayaquil. Eso es claramente que hay conflicto de interés, o sea, conflicto de interés. Entonces, aquí, por ejemplo, los nuevos consejeros, esto también queda también para observación, obviamente, para que tomen en consideración los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, de comenzar a revisar todas esas designaciones que hicieron con los vocales anteriores, la época de Ulloa, de Trujillo, de todas esas personas, todas esas autoridades que fueron designadas, y comenzar a revisar si fueron nombrados legalmente, porque si en este caso, por ejemplo, en el caso del procurador, si hay este conflicto de intereses, deberían pedir la nulidad de ese nombramiento,
¿Por qué? Porque no es posible que el Procurador General del Estado haya sido accionista del Banco Guayaquil, del presidente del Ejecutivo, es decir, de otra función del Estado. Hay conflicto de intereses. Otra cosa, por ejemplo, estaba viendo ayer también vi del director de la UAF, el director de la UAF, también ha sido parte, creo que, del Banco Guayaquil. O sea, de que hay una clara evidencia de conflicto de intereses. O sea, la UAF es el encargado de controlar la fuga de capitales, los dineros ilícitos de la corrupción, y es el que pertenece y ha sido trabajador del presidente en su banco. Entonces, ¿de qué objetividad podemos hablar? ¿De qué transparencia podemos hablar? Entonces, eso para mí hay conflicto de intereses, y los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana deberán tomar cartas tomar cartas en el asunto, y deberán iniciar los procesos de nulidad a los que han designado, o presentar las denuncias penales, etcétera, pero deben hacer algo, o sea, no cruzarse de brazos. O sea, si ya en la época de Ulloa designaron a tal persona y yo nuevo al Consejo de Participación Ciudadana tomo y me hago el desentendido a esas designaciones ilícitas, entonces yo creo que también ahí voy a ser parte de esa corrupción. Entonces ellos también deben tomar un rol preponderante sobre esas designaciones que fueron designadas por ese Consejo de Participación Ciudadana, que fueron destituidos por la Corte Constitucional. Así es, estuvieron destituidos y nombraron. Bueno, también tenemos una pregunta de Hamburgo, por favor. Teníamos otras preguntas, pero creo que ya se nos está acabando el tiempo. Por favor, Marta de Hamburgo, tu micrófono. Sí, parece que... no sé si tú habías visto que había también otra pregunta de... Sí, hay varias Elizabeth preguntas, tengo Stiles. varias preguntas aquí, pero el tiempo se nos está acabando. Por favor, tu pregunta, Marta. Ya, ok. Muchas gracias. Hay algunos constitucionalistas, como por ejemplo Ismael Quintana, que es realmente uno de los defensores, fue de Lazo, y hoy él mismo escribe un tuit en que dice: afectar la independencia judicial trae consecuencias civiles y penales. Según la Constitución, presidente Guillermo Lazo, no tiene asesores. Además de esa selectividad en exponer jueces cuyos fallos no le gustan, y no decir ni pío de los que dictan fallos a su gusto. Lo traigo a colación porque uno se está dando cuenta, no solamente ellos, sino por ejemplo un Pablo Encalada, también le ha hecho críticas en la misma dirección. Entonces mucha gente ya ve que no solamente son la gente con la tendencia de izquierda, no solamente son los de la Revolución Ciudadana, no solamente son la gente de Pachacuti, de Conaye, no de Pachacuti, de Conaye, o los rebeldes de Pachacuti, los que hacen esta crítica, sino que ya también son otras personas. Y mi pregunta va justo a eso de este juicio penal o juicio político. Mi pregunta, porque no sé nada de lo que son leyes, ¿ya? Y para eso usted está para darnos luces también aquí. El presidente cuenta naturalmente con inmunidad, ¿verdad? Entonces no puede ser, un presidente cuenta con inmunidad. Una persona, no cualquier persona o no cualquier ¿cómo se llama? No cualquier grupo, asociación puede unirse y presentar una denuncia, un juicio por este motivo, porque ha habido en este caso un delito de parte del presidente, ¿ya? Esa es mi pregunta. ¿Puede ocurrir solamente un juicio político que se da mucho tiempo, o puede lo que dice el señor Quintana, que es un delito penal? Sí, sí, Marta, en este caso el presidente no tiene
luz verde para de pronto hacer un delito. O sea, ellos sí están sancionados penal, civilmente y política, y un juicio político. No olvidemos que la parte penal le corresponde a la fiscalía. La parte política le corresponde a la asamblea, que son figuras diferentes que cada uno lo sanciona de acuerdo al delito o a la infracción que cometa. No, recordemos que para el juicio político, una de las causales es que el presidente cometa los delitos, por ejemplo, de concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado, el genocidio, la desaparición forzada de personas. Por ejemplo, en delito de genocidio están inmiscuidos Lenín Moreno y María Paula Romo, que fueron denunciados en el 2019. Entonces, los presidentes sí se les puede denunciar. Entonces, eso no es que hay inmunidad absoluta, podríamos decir, pero sí, si cometen estos delitos, sí se los puede denunciar. Entonces, la arrogación de funciones, inclusive, acarrea dos tipos de infracciones, uno penal y el otro político. El penal es sancionado, arrogarse de funciones, simular funciones que no le corresponden es un delito penal. Y materia de juicio político también es sancionado con la de la muerte cruzada, que es en el numeral 1 del artículo 30, numeral 1, que habla de la arrogación de funciones que no le competen constitucionalmente al presidente. Ese es el artículo 130, número 1, que le corresponde a la Asamblea. Iniciar lo de la muerte cruzada ya como juicio, como parte política, porque diferenciamos parte política y parte judicial o parte legal, podríamos decir. Entonces, si se sanciona eso, no es que tienen luz verde para que el presidente haga y haga destrozos y no pasa nada. No es así. En este caso, la Constitución es clara y tipifica todos esos tipos de delitos. Sobre el caso que mencionaste a los constitucionalistas, a los abogados que ahora son críticos, también debemos caer ahora que ahora están en una especie de lavado de imagen. O sea, lavado de imagen. Hace unas semanas tuve una entrevista en una radio con tres constitucionalistas aquí del medio, y todos coincidíamos en que esta consulta del 8 veces no era viable. ¿Por qué? Porque no cumplía la Corte Constitucional, también había incumplido con sus criterios, que el delito de extradición no cabía, lo del Consejo de Participación Ciudadana, si iba a dar ese hiperpresidencialismo al Ejecutivo, todo. O sea, todos coincidíamos. Pero al momento, ya lo último, cuando el panelista de la RAI nos dice, díganos sus conclusiones finales y si van a votar sí o no. Resulta que, a pesar que todos ellos habían criticado, dijeron que iban a votar sí a las preguntas. Y solamente yo voté no. Solamente yo dije no, entonces pero ¿por qué estaban criticando y a lo último dijeron que iban a votar sí? Eso dijeron. Yo me quedé así sorprendido, entonces, pero, o sea, imagínate cuestionar a las consultas que no eran viables, todo, pero voy a votar sí. O sea, me parece a mí. Entonces, te traigo sobre los criterios ahora, que ahora están en una especie de lavado de imagen. Y si tú ves ahora, nadie ha votado por Lazo. Nadie votó por Moreno, nadie votó por Trujillo. O sea, ellos se han elegido por derecho divino. Entonces, están en ese lavado de imagen y ahora nadie es lacista y ahora son los críticos, los objetivos. Entonces, yo también soy bien crítico en esa cuestión. Entonces, yo a esas personas, te digo así, los agarro con pinzas sus criterios. Obviamente, habrá sus opiniones que a veces son un poco acertadas, pero su sesgo ideológico los nubla, y si tú les preguntas por si votaron sí o no, votaron por el sí a las 8 preguntando. Entonces, es el lavado de imagen que ahora están, si hay que agarrarlos con pinzas a esos criterios que son criterios selectivos y que quieren mostrar una especie de objetividad cuando han sido parte de la legitimidad de todos estos gobiernos de derecha desde la época de Moreno, del Trujillato y ahora con este gobierno de Lazo. Y ya querrán decir lo contrario en el futuro próximo, cuando haya un cambio de gobierno, querrán decir que estuvieron por el no, como ya lo han hecho otras personas que se han montado o han querido montarse en los partidos progresistas. Y de eso que también quiero la última pregunta tal vez hablar, porque algunos movimientos, partidos, sobre todo del lado de Pachacuti, ciertas personas individualmente se quejan de que el correísmo sale solamente como el ganador, y ellos también han aportado a esta victoria del no.
Yo no creo que sea así porque nadie ha dicho, no, ustedes no han participado, pero hay esas quejas normales que pueden ser, ¿no? Pero también que pueden crear ciertas fricciones. Y creo que es el momento también de unidad, ¿no? De fortalecer unidad de acción, digamos, en lo colectivo, en los movimientos que tienen objetivos comunes, por no decir todos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir tú de estas victorias, digamos, de estas posiciones, de estos diferentes partidos? ¿Qué deberían hacer para fortalecer un criterio común? Por ejemplo, ahora para una eventual muerte cruzada o una votación en la asamblea y para otras cosas políticas en el futuro próximo. ¿Qué nos puede decir? Mira, yo soy convencido que hay que unirnos, pero el problema y históricamente, o sea, de pronto puede ser algo que no sea muy antipopular dentro de los sectores indígenas, pero por ejemplo, Pachacuti y Conalle históricamente ha sido parte de la derecha ecuatoriana, han sido el brazo izquierdo de la derecha. Entonces, ahora que están por el no, que se crean progresistas de noche a la mañana, tampoco, yo no creo. Pero si han cambiado de opinión, bienvenido sea y se suben a esta progresista. Pero, ¿cuál es la cuestión y cuál fue el problema de la CONAIE, por ejemplo, y el propio Pachacuti? Inclusive esto de aquí que les voy a decir está escrito en un libro de los cables de Wikileaks, que la CONAIE, ¿por qué le hacía oposición a Correa? ¿Por qué? Porque Correa no le había dado la educación intercultural, no le había dado sus espacios, es decir, el clientelismo para tener ese apoyo. Entonces, aquí también hay que ver cuál sería el fondo del asunto de ese apoyo. O sea, perfecto, que apoye al progresismo y que le hace sus candidatos o que tengamos esa línea, esa misma línea, pero que no condicionen ese apoyo, porque como les digo, históricamente lo ha condicionado y el propio cable de Wikileaks lo dice. O sea, la CONAIE, el gobierno de Correa hizo todas las propuestas que sus luchas históricas, Correa las hizo efectivas, fuera la base de Manta, educación gratuita. Esas eran las luchas que antes de Correa, del 2005 para abajo, eran las luchas de la CONAIE. Fuera la base Manta, todo, o sea, fuera los gringos, todo. Pero se hizo todo eso y sin embargo fueron oposición. ¿Por qué? Porque no les dio su cuota de poder, el clientelismo. Entonces, habría que verlo, como digo, también más o menos como los constitucionalistas, agarrar con pinzas esa cuestión, ese apoyo, esa ayuda o esa colaboración. Y sí es verdad, aquí todos colaboraron con el triunfo de 7 veces, no solamente es de la lista 5 de la revolución, todos apoyaron, pero como te digo, el momento que sea el 2025, vamos a ver si sigue esa unidad de que se va a hacer un bloque progresista y se haga una sola lista. Vamos a ver qué pasa, pero como les digo, históricamente no ha pasado eso, no ha sucedido. Esperemos en el 2025 para ver si siguen con ese apoyo progresista y darle contra a los grupos de poder. Bueno, y en esa llamado a mantener esta unidad de los progresistas, queremos pedirte también un mensaje final para nuestra audiencia. Sí, o sea, que no nos dejemos engañar del discurso de los grupos de poder y que tomemos conciencia política y crítica, porque el que no sabe de política se la hace otro. Entonces eso ahí yo también discrepo a veces con ciertos colegas abogados, constitucionalistas, que ellos solo se enfocan en la parte técnica y ignoran la parte política. Y yo creo que no, todo va de la mano y para mí el derecho es político y debe tener esa conciencia. Y en este caso nosotros, como profesionales del derecho, aportar con un granito de arena dentro de nuestro campo, en el campo político. Pero ignorar la política para mí es un error. En este caso todos tenemos que ser políticos en el buen sentido. Tenemos que tomar esa conciencia y además a la ciudadanía y tomar también a nuestros gobernantes que van a asumir ahora, nuestras autoridades que van a asumir ahora en el mes de mayo, que vean que tenemos salidas y mecanismos constitucionales para la revocatoria y juicio político contra un presidente que se encuentra clínicamente muerto, pero
como yo les dije hace unos momentos, no basta que esté tipificado, sino que se debe impulsarlo hasta las últimas consecuencias. Y no caer en ese inmovilismo de que porque no tengo los votos no hago nada. No. Intentémoslo y la ciudadanía se lo va a saber agradecer y va a saber diferenciar quién tuvo la voluntad de hacerlo y quién no. Entonces eso yo creo que... Y para el 2025 creo que hay muchas esperanzas de que vuelva el progresismo y volver a ser orgullosos de nuestra patria, aquí en el país y ahí en el extranjero. Y felicitaciones a ustedes que no siguen manteniendo sus asambleístas, y obviamente en el 2025 esperemos que vuelvan todos los servicios a las embajadas, los consulados, que sé que han bajado bastante, todos los servicios burocráticos, que se necesita toda esa burocracia en el buen sentido. Muchísimas gracias. Agradecemos al abogado Marlon Martínez por este conversatorio. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en Facebook Live. El Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tienen como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Compartan este conversatorio tan interesante en sus redes sociales. Mañana nos acompañará Margot Palacios para hablar sobre la situación en Perú. Recuerden que el hermano país Perú, nuestros compatriotas latinoamericanos del Perú están viviendo unos momentos dramáticos y para eso necesitamos conversar con personas que están directamente en esas acciones. Muchísimas gracias. El sábado también tendremos a David Villamar en nuestro programa. Muchísimas gracias, buenas noches, buenas tardes todavía allá en Ecuador. Adiós. Gracias por la invitación, amigos. Un abrazo. Gracias. Chao.